Esta es una historia que me contaban de niño aquí en México. Sinceramente no sé de dónde salió, pero se contaba mucho en mi familia debido a las cosas que decía y advertía sobre las cosas que pasaban. Esto se remonta a épocas de la Revolución. Es evidente que historias sobran de dicho movimiento. La gente, al muchas veces no tener dónde quedarse o dónde comer, recurrían a muchas cosas malas para poder sobrevivir. Aunque los libros de historia te digan muchas cosas que pasaron, te puedo asegurar que no todo es tal cual lo dicen. Incluso esta historia ni siquiera se puede decir que es verdad en completa totalidad, pero quiero que sepas de qué va y me des tu opinión. Mi abuela decía que en ese entonces la gente acostumbraba a tomar pueblos como bases para múltiples fines. La prostitución, por supuesto, que era una de ellas. La comida escasa era de todos los días. No importa lo que pagaras, si no había, todo se jodía. La gente rapiñaba muchas veces como única opción. Muchas veces había muertes no por la revolución, sino por peleas internas. Sabiendo esto, había un pueblo en especial que nunca fue saqueado, ni robado, ni le pasó nada malo. ¿Pero por qué? Todo pueblo pasaba por lo mismo, pero excepto ese. Según, hoy en día, era un pueblo de Zacatecas, pero ya no existe en la actualidad. Ni siquiera su nombre hoy en día es mencionado. La cosa es que en ese pueblo se decía que había una señora de unos 70 años. Ya era una persona bastante mayor para la época, pero había una particularidad bastante llamativa de ella. Era casi ciega, pero muy respetada en el pueblo. De esa señora decían que era vidente. ¿Quién sabe? En realidad esas cosas, como dije, no se creen con toda la facilidad como suena. Pero a lo que quiero llegar es que esa persona siempre era buscada por las predicciones que daba a todos. Mi abuela aseguraba que eran 100% acertadas y mucha gente la iba a buscar por lo mismo. Un viaje a otro pueblo, una boda, pelear contra alguien más, apuestas y muchas razones más para irla a ver eran válidas. También mencionaron que la anciana era adinerada. Siempre que la iban a ver le daban alguna donación en particular. Se supone que ella nunca cobró un centavo por dichas predicciones. Hasta aseguraron que el mismo Zapata la fue a ver. ¿Quién sabe? Bueno, pues dice mi abuela que la única vez que alguien quiso robarle a la señora, le pasaron tantas cosas malas que no le quedaron ganas de volver al pueblo. Dicen que hasta la familia de dicha persona falleció. Entonces, se quedó una regla no escrita de que la anciana era intocable. Y aquí está la historia de mi abuela, que tuvo con la señora a la que llamaré Romina. Ella vivía a 3 pueblos después de la señora Romina. Mi abuela era un poco acomodada, ya que mi abuelo era dueño de una finca que fue heredada de mi bisabuelo. Pero como eran épocas de revolución, cualquier hombre que fuera encontrado era llevado al frente, aunque no tuvieras ninguna preparación militar. Mi abuela, para despistar, puso un negocio de comida gracias a los recursos de su finca. Entonces ella era muy buscada porque tenía la facilidad de proporcionarla. Le pagaban bastante bien gracias a ello. Pero eso fue solo el principio. Debido a las habladas, comenzaron a ponerle el dedo y asegurar que tenía hombres en la casa. Para eso era el negocio de comida, para desviar la atención. Entonces, algunos militares iban seguido a buscarla bajo el pretexto de ir a comer. Pero muchos sabían que solo iban para llevarse a los hombres de la casa. A mi abuela ya no se le ocurrían más cosas para desviar su atención, hasta que una vecina le dijo que fuera a ver a Romina, que ella la iba a ayudar si le contaba su caso. Hasta eso, mi abuela siempre habló bien de sus vecinos y que cualquier cosa se apoyaban entre todas. Esto lo digo porque mi abuela de vez en cuando prestaba la finca para que se ocultaran en ella los pocos hombres que quedaban en el pueblo. Pues, haciendo caso, mi abuela no tuvo más opción que ir a ver a Romina. Ella, por supuesto, a pesar del riesgo, se tuvo que ir sola. Tardó como mediodía llegar al pueblo que le indicaron. Preguntó por ella conforme llegó y le indicaron que era una casa que estaba en una zona central, pero algo vacía del pueblo. Al llegar, mi abuela dice que sintió cómo la observaban desde dentro de la casa, que era algo fuerte y que le dio miedo seguir. Pero pensando en lo que podía pasar, decidió arriesgarse. Tocó la puerta y al poco salió una señora algo encorvada con un bastón. Mi abuela se presentó y le dio comida y algo de dinero, que era lo que llevaba. Dice que aquí vio cómo la abuela cambió de semblante y se mostró alegre. Mi abuela comenzó a contarle lo sucedido.
paso por paso y palabra por palabra. No omitió nada. Le dijo cómo se sentía y la desesperación que tenía. La abuela Romina tomó unas hierbas secas y las molió en un molcajete. Cuando acabó, echó toda a una bolsa de tela y le colocó una flor seca también. La abuela Romina le dijo a mi abuela que esa bolsa la guarde y la lleve en todo momento, que sería un amuleto de la buena suerte y que bajo ningún motivo la abriera. Después de esto, le dio 3 indicaciones. Mi abuela dijo que nunca se le olvidaría lo que le dijo, que en primera mi abuelo tenía que ir a la capital para ir a la revolución, pero que se presentara como cocinero y que prepare la comida que mi abuela hacía, que eso le valdrá para que no lo envíen a pelear. La segunda es que tendría mi abuelo irse a más tardar mañana, ya que le aseguró que iba a haber un barrido en el pueblo para llevarse a todos los hombres. Si mi abuelo es encontrado, ya no habría nada que hacer. Se arriesgaba al fusilamiento incluso. Dice mi abuela que se le heló la sangre al escuchar esto. La tercera cosa fue que mi abuela ya no meta a su finca a los vecinos, que si ella es descubierta, podría ser encarcelada o las consecuencias podrían ser peores. Además, que tuviera especial cuidado con una de las vecinas, ya que el marido de ellas era militar y que por medio de su amistad podría traicionarla y encontrar el escondite. La abuela Romina le dijo que se fuera lo más pronto posible y que no le cuenta a nadie esta visita, por lo menos no en los próximos años por seguridad. Le dio las gracias por la comida y que esperaba volver pronto a verla. Mi abuela menciona que le dio principal énfasis a la comida, que del dinero no le mencionó nada. Mi abuela se fue extrañada, pero a toda prisa hacia la finca. Cuando mi abuela llegó a la finca y le contó todo a mi abuelo, puso el grito en el cielo, por supuesto, pero no tuvo más remedio que irse como le encargaron. Con miedo y todo se fue a la capital. Mi abuela le recomendó que se fuera lo más discreto posible para evitar que alguien lo viera. Más que nada por si alguien daba el aviso de que había hombres en el pueblo. Se fue a eso de las 9 de la noche. A pesar del riesgo, mi abuelo siempre fue bueno en el campo debido a su trabajo en la finca, así que una caminata en la noche o madrugada no era ningún problema para él. Pasaron los días con normalidad. Mi abuela continuó con el puesto hasta que sucedió lo que le dijo Romina. Gente vestida de civil comenzó a gritar y a disparar en el aire, haciendo demandas de que todo hombre del pueblo debía salir enseguida. Por supuesto que nadie salió, excepto el marido de la amiga que Romina dijo. Mi abuela se quedó sorprendida al ver que ese señor era atendido bien por los alborotadores, mientras éste señalaba los lugares posibles donde se habían visto hombres. Mi abuela comenzó a creer en lo que le dijo Romina. Ella señaló en especial a ese señor y con lo que acababa de ver, confirma la realidad. Él era halcón y su papel principal era señalar los escondites del pueblo y, por supuesto, sabía él que la finca era el escondite principal. Mi abuela se asustó, claro, pero estaba tranquila porque en la finca ya no había nadie excepto ella y las trabajadoras. Los militares comenzaron la revisión en el pueblo y la finca fue el primer lugar al revisar. Fue una revisión de días. A mi abuela la golpearon para sonsacarle información y algunas trabajadoras sufrieron el mismo destino. Pero claro, mi abuela no habló, no vendió a nadie. Como ya la comida comenzaba a escasear y sabía que mi abuela podía proporcionarla, la dejaron libre bajo la orden de ser la cocinera. Ella siempre me decía que siempre se sintió sorprendida al ver que nadie saqueó la finca a pesar de que tenían todavía libre para hacerlo. ¿Habrá sido cosa del amuleto? Eso es algo que jamás sabremos. La inspección del pueblo duró casi 3 semanas. La finca se quedó intacta y hubo 18 personas que fueron arrestadas. Todas esas personas alguna vez fueron ayudadas por mi abuela. No se pudo hacer nada por ellos debido a que el marido de la amiga los delató a todos. Pero hubo otra cosa. La amiga de mi mamá, o ex amiga más bien, señaló el escondite de la finca con exactitud. Entonces, de nuevo, la finca fue revisada en esa parte, pero no encontraron nada porque en primera mi abuelo ya no estaba. En segundo, ese lugar era originalmente un almacén para vinos, pero fue vaciado para que los hombres del pueblo estuvieran allí. Mi abuela borró toda existencia de que allí se quedaba gente. Desgraciadamente,
Se llevaron varias muestras de vino que mi bisabuelo había guardado años atrás. Ahorita esos vinos costarían una fortuna, un precio a pagar para evitar mayores problemas. Con el paso del tiempo la revolución terminó y poco a poco la gente comenzaba a regresar a sus hogares. Mi abuelo regresó intacto a la finca junto con varios del pueblo. Puedo decir que más bien todos, excepto el marido de su amiga. Él falleció en el conflicto. ¿Karma? No lo sabremos nunca. Mi abuela, agradecida con Romina, fue a verla junto con mi abuelo. Le llevó lo mismo, comida y dinero. Era una visita de agradecimiento nada más. No quería una adivinación o algo. Al llegar, Romina los recibió, pero ya se veía cansada y enferma y mi abuela se preocupó. Le dio la comida y el dinero y le agradecía por todo y que si podía hacer algo por ella. Romina le volvió a sonreír y darle las gracias por la comida. Mi abuela notó que su casa se veía más llena de cosas y cada artículo se veía caro. Vio alhajas, muebles, enseres de cocina y mucha ropa y mantas. Definitivamente, ella vivía bien. Aquí fue donde la historia de Romina salió. Mi abuela le preguntó que si el dinero que le daba no era suficiente o algo, ya que nunca tuvo una reacción hacia él. Romina se rió un poco y le dijo que no tenía que ver eso, que de hecho le agradecía el dinero, pero le daba más gusto la comida. Todo esto era debido a la ceguera de doña Romina. Le contó que ella, al no ver casi al cocinar, le costaba demasiado trabajo que le quedaran las cosas bien y siempre la sazón era horrible, que a pesar de que contrataba gente para que le cocinara, renunciaban al poco tiempo, porque decía que su presencia les incomodaba, que era demasiada para que la pudieran soportar. Mi abuela más o menos entendió el porqué, pero notó que doña Romina era una persona como cualquiera de nosotros, con sus propios problemas. Ella terminó agarrándole cariño y mi abuela le prometió que una vez a la semana le haría de comer en agradecimiento por la ayuda. Doña Romina, a pesar de que dijo que no era necesario, mi abuela insistió. Terminaron haciéndose amigas. Mi abuela, sin falta, cada fin de semana se iba temprano a la casa de doña Romina. Como ya la revolución había terminado, mi abuela ya podía ir a caballo con tranquilidad y el viaje ahora era mucho más rápido. Doña Romina amaba a mi abuela y siempre le agradecía la ayuda, hasta que llegó lo inevitable. Mi abuela llegó a casa de doña Romina como siempre, pero como no recibió respuesta, entró a la casa por la ventana. Vio lo peor. Doña Romina yacía en su cama. Falleció en la semana anterior a la que mi abuela fue. Mi abuela lloró mucho y que le dolió ver la escena. El cuerpo aún se mantenía incluso cálido. Posiblemente tenía horas de haber fallecido. Mi abuela salió de la habitación para dar el aviso al pueblo, pero antes de salir de la casa, vio una nota que estaba en la mesa. Mi abuela lloró aún más, pero dice que una calidez enorme la invade cada vez que se acuerda de ello. Querida hija, te doy las gracias por haberme dado tantas veces de comer. Me iré triste de este mundo al saber que no podré probar tu comida nunca más, pero quiero que sepas que de verdad me fui feliz sabiendo que te ayudé. Déjame aquí y vete, no vuelvas más. Te dejé una caja aquí mismo en la mesa, llévatela, no la abras aquí sino en tu casa. Es todo, cuídate hija, y muchas gracias por todo. Mi abuela se fue llorando, pero procuró que nadie la viera. Al llegar a casa abrió la caja y dicha caja contenía dinero y varias joyas que le habían dado a doña Romina. Algunas joyas siguen aquí en la familia como símbolo de buena suerte. Nadie se atrevió a venderlas, ni siquiera cuando las heredaron mis padres. Es una regla no escrita que estas joyas no deben desaparecer de la familia. Regresando un poco al relato y como último, mi abuela dijo que cuando doña Romina murió, el pueblo entró en conmoción al punto en que mucha gente se fue de él. Esto es algo que se contaba mucho entre pueblos, pero como siempre, todo quedó en leyenda debido a que el pueblo de doña Romina quedó desierto y desapareció con el tiempo. Eso es lo que me contó mi abuela sobre eso. Tal vez el relato ni siquiera es impresionante, ni es de misterio ni nada. Pero algo curioso es que existió también en este mundo una señora que era llamada Baba Vanga y que era vidente. La diferencia es que ella era completamente ciega. Las similitudes son asombrosas, de hecho,
Decían que sus predicciones eran increíblemente acertadas y que hasta políticos de gran talla y poder la iban a visitar. Siendo sincero, es hasta de pensarse que tales coincidencias existan. Es como si su alma se hubiera transferido a otra persona. ¿Quién sabe? No puedo asegurar la veracidad de la historia, pero si me hace pensar que tanta gente haya visitado a doña Romina para que le predijeran las cosas y mi abuela fue testigo de ello. ¿Cuándo existirá de nuevo una persona como ella? Además, como dije, tanta gente estuvo allí. ¿Qué te hace pensar que esto no pueda ser verdad? Es algo que parece ser que no sabremos nunca. Esas incógnitas siempre me hacen pensar cada vez que las recuerdo. Espero te haya gustado este relato. Seguiré subiendo más para todos ustedes y que espero les sigan gustando. Gracias por las historias que me envían. Nos vemos en la siguiente edición y recuerden, seguimos al aire. No te pierdas mi próximo contenido viendo mis redes sociales. Si te gustó este video, dale like y compartir. Te lo agradecería mucho. Te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.